Hechos de los Apóstoles, nuestro cuarto héroe, nuestro cuarto hombre valiente que Dios usó del medio, le llamo yo, ¿no? Hechos 10, Cornelio. Hoy Cornelio. El Señor les anime como iglesia y en forma personal a estar tomando decisiones definitivas, y quiero terminar orando con algunas personas, nada más. No voy a orar con todos. Quiero orar con algunos nada más esta noche. Allá arriba también, atención. A ver si querés orar conmigo una oración muy especial, muy particular. Pero antes de eso, me gustaría hablar de Cornelio. A ver, como dijimos entonces, vamos a decir el texto primero. Recuerden que empieza el cartel, está ahí, A ver, 2 Timoteo 1, 17. ¿Qué dice? Porque y de dominio propio. Habíamos hablado de estos 4 héroes del medio, ¿por qué? Entre la iglesia naciente, fundante, entre la iglesia apostólica del Pentecostés y la iglesia misionera del capítulo 13 del libro de los Hechos. Conocemos bien los protagonistas del 1, 2, 3, 4 y 5, Pedro y Juan, sobre todo. Y conocemos bien los protagonistas de Hechos 13 en adelante, el apóstol Pablo, Timoteo, Tito, Apolos y tantos que trabajaron para la obra y la expansión de la obra. Pero habíamos hablado que acá hay 4 hombres maravillosos. Los 4 se caracterizan por tener solamente un protagonismo muy medido, pero muy puntual. No sabemos muchos de ellos. La historia no ha reparado en sus vidas. Puntualmente se caracterizan porque de los 4 se dice lo mismo: hombres temerosos de Dios. Y los 4, cada uno, participó en una epopeya que permitió la iglesia de Hechos 13 que sea misionera. Primero dijimos Esteban fuerte, a ver, Esteban apologista, muy bien. Felipe y después que vimos Ananías proselitista o militante. Esa palabra pega un poco más. Y hoy quiero hablarles de Cornelio, el aperturista, el hombre que abrió puertas. Dios las abre, pero usó a Cornelio para que el evangelio vaya más allá todavía. Mirá, cuando dijimos el apologista, a ver, ¿qué decíamos? Vamos a repasar. ¿Qué se necesita para ser un defensor? ¿Por qué? Porque hay que defender. Valientes para defender, como Esteban. Se necesita tener, ¿qué? Señales de poder. ¿Qué más? ¿Se acuerdan? Palabras de poder. ¿Qué más? Presencia de poder. ¿Y qué más? Un martirio, una renuncia de poder hasta la propia vida. Si no, no podemos defender la causa de Cristo. En segundo lugar dijimos Felipe el evangelista. Primero, ¿dónde fue llamado Felipe? En su casa. Y de la casa pasó al... ¿Qué hizo en la casa? ¿Qué hizo Felipe en su casa? ¿Te acordás? Felipe en la casa conoció al Señor y Dios lo llamó y le dijo: sígueme. En la casa hay que seguir a Cristo. En el templo, ¿qué hay que hacer? Servir. En el campo hay que hablar. ¿Y en el carro? Hay que subir al carro de los que no conocen a Cristo y bajarlos y que se bauticen. Qué lindo eso. Anoche mirábamos al gran hombre de Dios, Ananías, un proselitista, un hombre militante. ¿Qué es un militante? Dirigido por Dios, tiene la meta clara. Segundo, un hombre ¿qué? Resistido por Satanás. Y a veces por los contemporáneos también. Pero él recibió una resistencia de Satanás, pero la pudo vencer. Fue un hombre atrevido y finalmente promovido, aprobado por Dios. Yo quiero hablarte del aperturista. ¿Por qué se me ocurrió esta palabrita aperturista? No oportunista, Un hombre que abre puertas. Miren, yo quiero hablarles de las 4 visitas que recibió Cornelio en su casa. ¿Me acompañan con la Biblia? Capítulo número 10. Del libro de Hechos de los Apóstoles. Aperturista quiere decir un hombre conmovido por una nueva instrucción y está dispuesto a hacer lo que nunca hizo, abrir puertas. Y ese fue Cornelio, un gentil que vivía en Cesarea, soldado, tenía a su cargo 100 soldados, era un centurión.
Dice, había en Cesarea un hombre, capítulo 10 de Hechos, llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada La Italiana. Fíjese, otra vez, todos juntos, verso 2, piadoso, temeroso de Dios, con toda su casa, y que hacía muchas limosnas al pueblo, todos juntos, y oraba a Dios algunas veces. No, leí mal, ¿cómo dice? Y oraba a Dios siempre. En una visión como a la hora novena del día, 3 de la tarde más o menos, que un ángel de Dios entraba donde él estaba y le decía a Cornelio, él mirándole fijamente y atemorizado dijo, ¿qué es, Señor? Y le dijo, tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de Dios. Envía pues ahora hombres a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Así sucedió, verso 21, entonces Pedro descendió a donde estaban los hombres que fueron enviados por Cornelio. Le dijo, he aquí, yo soy el que buscáis. ¿Cuál es la causa por la que habéis venido? Verso 22, ellos dijeron, Cornelio, el centurión, varón justo y temeroso de Dios y que tiene buen testimonio de toda la nación de los judíos, ha recibido instrucciones, note esto, de un santo ángel de hacerte venir a su casa para oír tus palabras. Es la primera visita que él tiene, la visita de un ángel. Ya lo leímos en el verso 1. Y él abrió la primera puerta, la puerta para la instrucción. Esos son los hombres que Dios usa. Pero en segundo lugar, Cornelio abrió la puerta a la ministración de un siervo. Dice el versículo número 24, versículo 23, entonces haciéndoles entrar los hospedó. Y al día siguiente levantándose se fueron con ellos y le acompañaron algunos de los hermanos de Jope. Al otro día entraron en Cesarea Cornelio que estaba esperando, habiendo convocado a sus parientes y amigos más íntimos. Abrió la puerta a la integración. Acá este pasaje está atravesado por un pensamiento. Cuando usted lo estudie solo en su casa, el contexto es claro. Pedro recibe una visión y no quería matar y comer lo que era considerado inmundo, y Dios le enseña que nada de lo que Dios provee puede ser inmundo. Y este pasaje atraviesa este trampolín de la casa de Cornelio. Dios no hace acepción de personas, Cornelio. Recibe la administración del siervo que va a tu casa. Y así fue, verso 26, 25, cuando Pedro entró, salió Cornelio a recibirle y postrándose a sus pies adoró, mas Pedro se levantó diciendo, levántate, pues yo mismo también soy hombre. Y hablando con él, entró y halló a muchos que se habían reunido. Y les dijo, vosotros sabéis cuán abominable es para un varón judío juntarse o acercarse a un extranjero, pero a mí me ha mostrado Dios que a ningún hombre llames común o inmundo. Y mire qué lindo, qué hermoso es el verso después. Pedro habla de Jesús de Nazaret y dice el versículo número 40, a este levantó Dios al tercer día e hizo que se manifestase, no a todo el pueblo, sino a los testigos que Dios había ordenado de antemano, a nosotros que comimos y bebimos con él después que resucitó de los muertos, y mandó que predicásemos al pueblo y testificásemos que él es el que Dios ha puesto por juez de vivos y muertos. De escuche bien, dan testimonios todos los profetas que todos los que en él creyeren, todos juntos, recibirán perdón de pecados por su nombre. Esto quiero después terminar. ¿Has creído en Jesús? ¿Has recibido el perdón de Cristo Jesús en tu corazón? Verso 44, mientras aún hablaba Pedro estas últimas palabras, la cuarta visita, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. Hermano, mire, un aperturista, una palabra, no se acuerda de esto de aperturista, ¿no? Yo para rimar con las anteriores. Pero sí, Dios necesita hombres que entreguen su vida en defensa. Dios necesita hombres que prediquen el Evangelio. Dios necesita militantes en cada ciudad, en cada zona, proselitistas como Ananías, que se animen a transformar la tragedia en bendición, que no tengan miedo, que sean atrevidos. Pero Dios necesita
hombres que sean la cúspide de todo lo nuevo que se viene. Siempre se necesitan los Cornelios. Cornelio significa un cambio profundo en la vida de la iglesia apostólica. Se convierte el primer gentil, nada más y nada menos que un soldado romano, Cornelio, que tenía a su cargo a su vez 100 soldados más. Él se convierte. Esa puerta que se abre, por eso me gusta, es una puerta abierta a los gentiles. Después el apóstol Pablo diría, yo soy el apóstol a los gentiles, Pedro es el apóstol a los judíos. Cuando en Gálatas dice que visita a Pedro, Jacobo y Juan y les dice, yo quiero predicar a los gentiles, pero la puerta que se abrió fue gracias a esta visita de Pedro. Ahora, cuando Dios quiere abrir puertas que no están cerradas, Dios usa siervos. Y prepárate, hermano, para recibir estas 4 visitas. ¿Quién le gustaría ser un Cornelio en esta noche? Un Cornelio dispuesto a cambiar la realidad de la iglesia local. Siempre tiene que cambiar, siempre tiene que cambiar. Porque la gente y las generaciones se renuevan, porque las ciudades se renuevan, porque todos los centros urbanos se renuevan, las naciones se renuevan, la tecnología se renueva, la medicina se renueva, todo se renueva. La iglesia de Jesucristo también se renueva en el poder del Espíritu Santo, que no significa tocar ninguna de sus enseñanzas y doctrinas. Pero necesita ese fuego de Dios para ver los que otros no ven. Y Dios va haciendo un trabajo en la intimidad con este Cornelio, temeroso de Dios, un gentil temeroso de Dios. Para un judío no existía esta posibilidad. ¿Sabía que un judío no podía estar porque se contaminaba con un gentil? Y Dios lo usó a Pedro en su última posta bíblica. Pero va pasando postas, ¿no? ¿Cuántos cambios tuvo Pedro en la vida? ¿Cuántos cambios hizo? Por eso el cambio de Pedro ayudó a que haya hombres como Cornelio. ¿Cuántos cambios hizo bíblicos tiene Pedro en la vida de Pedro? Mirá, Juan 1, Jesús le cambió el nombre, ¿sí o no? ¿Sí? Después viene Lucas 5, le dijo, ahora no solo vas a ser Pedro, sino serás un pescador de hombres. ¿Yo un pescador de hombres? Sí, un pescador de hombres. Bueno, está bien. Marcos 3, ahora vas a ser un apóstol. ¿Qué es eso? Para que vayas a predicar, vas a ser un apóstol. Juan 21, me amas, apacienta mis corderos, ahora sos pastor. No, pero no era apóstol, sí, pero ahora sos pastor también. ¿Y qué es ser pastor? Apacentar las ovejas. Pero yo soy pescador de hombres, pero sos pescador de hombres, soy apóstol, soy apacentador de ovejas, y porque soy pastor. Y da vuelta la página y dice, ¿y ahora quién predica? Se miran los discípulos, ¿no? ¿Te imaginas esa reunión? Llega el momento y dice, señores, allá afuera hay una cantidad de gente, no hay micrófono, no tenemos conjuntos que canten, todas las solistas se fueron, necesitamos que alguien predique. Y se miran, yo mirándose los 11, ¿no? Con Matías 12 ya, se dice, ¿quién predica? ¿Quién predica? Y todas las cabezas hicieron, Pedro, estás nominado. ¿Yo soy del vulgo y sin letra, ¿qué puedo predicar? Pedro, estás nominado. Y se levanta Pedro. ¿Y qué sos ahora? Un predicador. ¿Y qué le faltaba a Pedro? El último eslabón, un misionero. ¿Cómo presentaban a Pedro en la iglesia cuando llegó el momento, no? Nos visita nuestro hermano Pedro, pescador de hombre, apóstol, pastor, predicador y misionero. No, cuando él se presenta en la carta, dice su segunda carta, Simón, Pedro, apóstol y siervo de Jesucristo. Estos son los 4 títulos que tenía Pedro. Y Dios lo usó en esta última posta para movilizar el corazón de un hombre como Cornelio. Pero yo no quiero hablar de Pedro, quiero hablar de Cornelio. Hermano, mire, ¿sabe? La primera puerta que hay que abrir para ser de bendición para otros. Y yo quiero hablarle de la obra misionera a los muchachos esta tarde. Se necesita recibir instrucción del Señor en una comunión íntima con Él. La primera puerta, la primera visita, ¿cuál es? La del ángel. Lo visita. Y le dice, Cornelio, anda a buscar a un hombre que se llama Pedro y que vive en tal lugar, en la casa de un tal Simón, un curtidor que trabaja con cuero, anda a buscarlo y tráelo, porque ese es el hombre que te va a ministrar. Instrucción del Señor. Instrucción nueva, fresca del Señor. ¿Cuándo es la última vez que has recibido, muchacho, una instrucción fresca del Señor? No es la lectura superficial de la Biblia que a veces hacemos todos los días. Una instrucción
de los mismos labios del Señor para tu vida cuando abrís la palabra. Cómo me gusta este Cornelio que primero abre la puerta a ser instruido por el Señor, antes que por el siervo, por el Señor antes que por el siervo. Y él abre la puerta de su corazón para que el ángel de Dios le dijese lo que tenía que hacer. Hay algo que no podamos resolver, que no lo hagamos de rodillas en la presencia del Señor. Hermano, ¿para qué te pones de rodillas todos los días? ¿Para qué lees la Biblia todos los días? ¿Recibir instrucción? ¿Puede Dios hablarnos específicamente o no? Decir, bueno, Guillermo, ¿aparecerá un ángel? No, no va a aparecer un ángel. ¿Se va a abrir el techo? No, tampoco. Pero estando a solas con el Señor, con la palabra abierta, el Señor se presenta con una instrucción clara. Pero ¿sabes qué se necesita? Un corazón abierto, una mente abierta. Dios no está empaquetado. Las religiones y las denominaciones empaquetamos a Dios. Mi Dios no está empaquetado. Muchos años creí que sí. Pero mi Dios no está empaquetado. Él hace cosas nuevas. Y para cada época tiene, y cada generación tiene su instrucción. Para cada generación, Dios tiene sus siervos que ministran. Pero si no hay siervos conectados, escuche, Pedro era necesario, pero acá fue Cornelio el que dijo, hay algo nuevo. ¿Y quién lo dijo? Un gentil que oraba todos los días, siempre, dice la Escritura. Hermano, la revelación está cerrada. Quiero que le quede claro a los jóvenes esto. La única revelación que tenemos es la Biblia, palabra de Dios. Pero Dios nos visita y nos puede instruir con su palabra y en oración para lo que tenemos que hacer. No andar preguntando tanto. Hay una diferencia entre el curioso y el estudioso. ¿Cuál es? El curioso pregunta mucho y estudia poco. El estudioso estudia mucho y pregunta poco. ¿Se entiende o no? El curioso le gusta preguntar, pregunta y pregunta y pregunta. ¿Y vos qué dirías? ¿Y vos qué dirías? Está toda la vida preguntando. Ayer en un campamento un muchacho que decía, Guillermo, tengo una pregunta, ¿te acuerdas? Al campamento que iba lo veía y él siempre me enganchaba y me hacía así, una pregunta. Un día lo agarré y dije, no me hagas más preguntas, porque las preguntas que me haces son siempre las mismas. ¿Cuándo vas a terminar de cambiar? ¿Qué dudas tenés? Ser un hombre que abre puertas. Escuchá, tratá de acordarte esta palabrita. Un aperturista. Un hombre que está dispuesto a provocar lo que no se puede provocar, que parece que no se puede provocar, pero Dios sí lo va a hacer. Y cuando hay instrucción del cielo, nada lo frena al hombre de Dios, porque la instrucción está del cielo. Pablo explica a los Gálatas y dice, yo recibí del Señor, aún del vientre de mi madre, capítulo 1. El Señor me llamó. Y fui al séptimo y fui durante 15 días y me recibió solamente Pedro y estuvo un rato conmigo y después anduve por Arabia y después capítulo 2 de 14 años bajé otra vez a Jerusalén y allí me vi con los hermanos de la reputación, los hermanos que son columnas, Pedro, Jacobo y Juan, que me recibieron y les dije, quiero ser el apóstol de los gentiles y me dijeron, ¿quién te mandó? El Señor me mandó. Y yo noto una diferencia tan grande cuando hay una instrucción del cielo, un llamado de arriba, celestial, profundo, la zarza que siempre arde pero nunca se consume, a un llamado de los hombres, a una motivación carnal. Noto una diferencia muy grande. Los que hemos nacido en hogares cristianos, nos salen callos en el corazón. Es una bendición nacer en un hogar cristiano, pero ¿sabe qué pasa? Van saliendo callos porque tenemos lecciones que ya las sabemos. Y pasa con nuestros hijos cuando van y la maestra dice la historia de Noé. Ah, ya la sé. La historia de Jonás. Ah, ya la sé. Y a veces tenemos callos. Parece que no hay más instrucción del cielo para mi vida. O que tenemos que esperar una conferencia para que haya una instrucción clara del cielo.
Se necesita hombres que abran la puerta a la instrucción del cielo y se te dirá lo que debes hacer. En vez de andar a cuanto orador se aparezca y andar preguntando por todos lados, no está mal. Porque Dios, ahora vamos a ver, usa el siervo en la segunda visita. Pero Dios quiere corazones rendidos en su presencia todos los días. Cuesta, mi hermano, pero con un corazón dispuesto a recibir. Pablo escribe a los Tesalonicenses, capítulo 2, 14, y dice: me alegro porque habéis recibido la palabra. En el verso 1 dice: en medio de gran oposición, pero después dice: habéis recibido la palabra con gozo, sabiendo que la palabra actúa en vosotros, los creyentes. Actúa la palabra. Y cuando uno lee la palabra, y cuando uno medita la palabra, y cuando uno recibe instrucción del cielo y está seguro, esto me lo dio el Señor y no me toca a nadie, porque esto me lo dio el Señor. Y cuando el Señor lo da, ¿sabes qué hace? Va adelante, destruyendo todo lo que se pone por delante, sea quien sea. Mi hija me regaló Éxodo 34:11. Dice: el Señor irá delante de ti y destruirá ¿a quién? ¿Te acordás? Al amorreo, al cananeo, al fereceo, al eteo, al jebuseo, todos los eos. Yo no los conozco a esos pueblos. Oye, Guillermo, quédate tranquilo, sé un Cornelio, porque Dios va a ir delante. Recibí instrucción del Señor, Dios va a ir delante y va a ir destruyendo al amorreo, al cananeo. Yo no sé si estará, hoy no están el amorreo, el cananeo, pero estoy seguro que hay otros hermanos. Dios va a ir delante destruyendo ¿a quién? Al camorrero. Dios irá adelante destruyendo ¿a quién? Al fiestero, al coimero y todos los héroes que tenemos hoy. Es el mismo Dios que va adelante. Instrucción del Señor. Cuando uno se encuentra con un hombre que ha sido instruido, no por hombres, eso vino después. Primero fueron instruidos por el Señor. Ese fue Cornelio, el hombre que hacía falta para que venga lo que tenía que venir. No alcanzaba con Pedro. Pablo ya se había convertido a Cristo, pero no alcanzaba con eso. Se necesitaban Cornelios, hombres instruidos a lo nuevo, lo que Dios quiere hacer. Segunda visita que recibe Cornelio, ¿cuál es? La visita del siervo. Y llega Pedro, un siervo tremendo de Dios que obedece. Y dice: ¿para qué me hiciste venir? Bueno, porque el ángel me dijo que venga. ¿Qué me querés decir? Y Pedro predica el evangelio, haz eso. Pero Pedro predica el evangelio diciendo: esto es terrible lo que me está pasando. Estoy predicando con alguien que jamás pensé que le iba a predicar. Y estoy predicando con un gentil. Se van a enterar en Jerusalén y me van a excomulgar. Hermanos, no hay fronteras para predicar el evangelio. Podemos discutir formas y, cómo no, doctrinas fundamentales de la Biblia, pero nada nos limita a predicar. Ser un evangelista de todos los días y de todas las vidas. Decirlo conmigo, a ver. Ser un evangelista de todos los días y de todas las vidas. Más fuerte, a ver. Ser un evangelista. Nada. Ahora, vieron que parece que somos especialistas, ¿no? Levanten la mano todos los que evangelicen a la niñez. Trabajan con la niñez. Dios te bendiga, hermano, todos los que trabajan con la niñez. Ahora te pregunto algo: si estás con alguien que no es niño, ¿no vas a predicar? Yo para la niñez no sirvo, hermano, porque a mí fui al curso del APE, el primer año me bocharon, porque esto hicieron hacer. Dice, estaba en el campamento allá en Lapen, ¿no? En Buenos Aires, en Parque Siqueman, en Córdoba. Y había una maestra, a mí me tocó la más brava de todas, después me enteré. Dice: bueno, vos, Guillermo, la canción. ¿Y qué habla la canción? Bueno, ¿qué canción va a ser? Te doy mi corazón, Jesús. Esa es la mía. Y entonces puse, y nos enseñaron a poner los gráficos. Yo puse el foquito, mi corazón, el corazón. Transforma los llenos de luz, un foquito que irradiaba luz. Me mandé unos dibujos. Lo presento y me dice: bochado. Eso no sirve. No, ¿cómo que no sirve? No, había puesto, te doy mi abajo, razón, Jesús. Transforma, abajo, Señor. No se corta así el texto. Es decir, aprendí que los niños no eran mi fuerte. Pero ¿por qué somos especialistas? El evangelista, el hombre de Dios, no tiene especialidades de evangelista. O sea, Cornelio, no hay acepción de personas. ¿Sabes cuándo viene el gran cambio para las iglesias? Cuando entendamos que no hay acepción de personas. Caemos en el error de Santiago. Hermano, diga si no es así. Si viene alguien andrajoso, nos cuesta atenderlo. Si hoy entrara el jefe de aquí o entrara cualquier ministro de gobierno de la ciudad, nos desesperaríamos por atenderlo y que se siente adelante.
no hacemos lo mismo con todas las personas. Porque queremos que las personas cambien. ¿Cuándo van a cambiar? Y después entren. La gente va a la iglesia porque ¿a dónde va a ir si no va a la iglesia? Y Pedro, ese era el mensaje que le llevaba a Cornelio. Pero Pedro termina su ministerio. Hermano, escribe sus cartas. No sabemos más del ministerio de Pedro en Hechos. Pasó la posta. ¿A quién se la pasó? A un gentil se la pasó. Y Cornelio recibe la posta. No sabemos qué hace, pero en su casa él da el primer gran parto de esta gran enseñanza, porque llama a sus vecinos y sus íntimos. La tercera visita que recibe, ahora viene. Pero en esta segunda visita recibe al siervo y el siervo le hace ver que no hay acepción de personas y Cristo murió por todos. El evangelio es para todos. Hubo una época que pensé que el evangelio era para los niños, ahí estaba la cosa. Gracias a Dios por las horas felices. El otro día me llama Ever y me dice, Guillermo, en esto del evangelismo ir, que estamos enseñando en juntos, el evangelismo integral y de regeneración. ¿Se acuerdan cómo eran los tres pilares de ese evangelismo? ¿Cómo es? ¿Quién me lo dice? ¿Qué se hace con el prójimo? Hay que bendecir al prójimo, predicar al incrédulo y discipular al hermano. El evangelista ve al prójimo, al incrédulo y al hermano en la misma persona y no para que llegue a ser un prójimo. Ahí Ever usa una palabra muy linda. Viste ayer acercarse al carro. Él dice, hay una palabra que me encantó que usó Ever, en vez de acercarse, aproximarse. Es diferente acercarse. Nosotros hacemos acepción de personas. Dios ama a los buenos y a los malos. No seamos especialistas. No seamos una iglesia especialista en, me decía, las horas felices, me llama Ever y me dice, Guillermo, ¿y a los abuelos cómo se los bendice? Vos que estás con el tema. Y le dice, mirá cómo es. Claro, el abuelo no escucha y no ve. Si va alguien y predica rápido, como estoy haciendo yo en este momento, no te va a llevar el apunte. Pero el abuelo tiene un problema, que siempre hace así y no está escuchando nada. Y hace así. Anda a un geriátrico y todos te dicen así. Están entrenados para decirle así a los hijos. Te van a pasar a buscar. Bueno, sí, espera sentada, te van a pasar a buscar. No, ya viene el papá. Y dicen que sí. No ven, no escucha. Hay que ir con imágenes, hay que hablarle lento a los abuelos. ¿Cuándo va a haber hora feliz para los abuelos? No seamos especialistas. Hermano, el mensaje es este. Dios no hace acepción de personas. Y hoy, ¿sabes cómo está el mundo afuera? La mayoría están todos divorciados. La mayoría están todos que han caído en inmoralidades tremendas. Hay violencia. ¿Y qué vamos a hacer? Claro, no nos gusta que se entre a la iglesia. Pero ¿cómo vamos a hacer entonces? La iglesia es un hospital de alma, como dice Gustavo, mi amigo, tiene razón. Hermano, la segunda visita. Hay un siervo que hoy Dios ha traído. No necesariamente es quien está parado hoy aquí, pero ha de haber un siervo que trabaja en tu vida para que abras los ojos. El Señor un día tocó los ojos de un ciego. ¿Te acuerdas? Puso barro y le dijo, ¿qué ves? ¿Y él qué dijo? Miro personas que son como qué, árboles. No me gusta, dice el Señor, porque yo soy oculista de los buenos. No puedo dejar a este mirando que ve, y lo vuelve a tocar. ¿Y ahora qué ves? Y dice, veo nítidamente. Estaba fuera de la ciudad, lea el pasaje, estaba fuera de la ciudad. Lo primero que el ciego ve es el rostro del Señor. Eso pasa con los hombres que Dios usa para cambiar la historia, que dejan huella. Reciben instrucción, fue el primer rostro. ¿Y qué le dijo el Señor? Ve a la ciudad. Se da vuelta, estaban afuera y ve la ciudad. Hermanos, queridos muchachos, que Dios use siervos en tu vida que te animen a mirar el mundo. Que Dios levante siervos esta noche. Gracias a Dios por los Pedros que vienen a nuestra iglesia y nos dicen, ¡hey! Hay otras ciudades que necesitan de Cristo. Cuidado con esto de que quiero ser misionero. ¿Le predicaste a tu vecino? No. Entonces, ¿a dónde quieres ir, hermano? No diga eso. No diga más eso.
no desaliente el llamado misionero. Tenga cuidado lo que dice, hermano, cuando viene un muchacho y dice, Dios me está animando a la obra misionera. Tenga cuidado, no diga cosas como esa. Porque si antes de ser misionero tendríamos que predicar a nuestro vecino, capaz que ninguno sería misionero. Yo no sé si todos los misioneros le han predicado a su vecino. Yo no sé si Pedro le predicó a su vecino. El único que dice que le predicó a su vecino fue Cornelio, que lo llamó a la casa. Yo no sé si Pablo le predicó a la vecina en Damasco. No sé. O en Tarso. Ni conocemos la familia de Pablo. Pero qué bueno es cuando alguien nos dice, usa Dios siervos. ¿Sabes qué fue Pedro para Cornelio? Un padre. Y te voy a decir algo que escuché de un pastor una vez. Escucha bien, muchachos que están arriba, escuchen. Un pastor una vez dijo, yo lo escuché hablando con él, ¿sabes qué pasa, Guillermo? Hay un gran espíritu de orfandad. Antes se conocía a los muchachos por quién era el padre. He aquí David, hijo de... si es hijo de... ¿Quién es tu padre? Hay 3 padres. El padre terrenal, segundo padre, el padre espiritual, el que te llevó a Cristo, el que te enseña a ser padre, el padre celestial. Del padre terrenal y del celestial nunca tenemos dudas, pero del espiritual sí. ¿Quién es tu padre? ¿Quién ministra tu corazón? ¿O sos tan capaz, hermano, que no necesitas un padre? ¿Quién es tu padre? ¿A quién usa el Señor para que abras tus ojos y yo los míos? Segunda visita. Abrió la puerta a la instrucción primero. El apóstol Pedro recibe a Pedro en su casa y abre la puerta. Nada más, ni nada menos que a la voz de Dios. Pero tercera visita que recibe. ¿Cuál es la tercera visita que recibe? Sus íntimos. La puerta de la integración. Me gusta esto. Mire, el primer grupo pequeño que aparece en la Biblia, ¿sí? ¿Cómo se hacen los grupos pequeños? ¿Cómo se hacen los grupos pequeños? Ahí está, me gusta. Nosotros en la iglesia se llama este texto. Anda a llamar a los familiares y los íntimos. Armó una reunión en tu casa. Cuando Pedro se refiere, seamos hospedadores. Hospedaos los unos a los otros. No dice así. Algunos dijeron, capítulo 4, 1 Pedro, ese es un don, el don de hospedar. No, no es un don del Espíritu Santo. Hospedar es una práctica de los creyentes. ¿Para qué? Para que tu casa sea una casa de luz. Un creyente no puede cerrar su casa. Tu primer grupo pequeño es tu familia y la mía, está claro. Pero ese día Cornelio hizo algo que ningún gentil había hecho jamás. Juntó las personas para predicar el Evangelio de Cristo. Quizás fue el primero que animó a un discipulado cuerpo a cuerpo. Abrió la puerta a la inclusión. Hermano, un hombre como Cornelio abre la puerta a la instrucción de Dios, abre la puerta a la administración del siervo y abre la puerta a la inclusión del prójimo. ¿Es tu casa refugio para los que no conocen a Cristo? Claro, en la casa de Cornelio se convirtieron los primeros gentiles, ¿sí o no? No solo se convirtió Cornelio, los primeros gentiles se convirtieron. Los que acompañaban, había 2 que acompañaban a Pedro, se quedaron atónitos. No sabían qué decir. Pedro habrá pensado, me van a retar los hombres. Hermano, quiero decirles esto con mucho cuidado y temor en el Señor. Yo creo que hay 2 etapas en la vida del siervo. Hay una etapa cuando respetamos más a los hombres que al Dios mismo. Pero llega la etapa de la madurez que hay que aprender a respetar a Dios, no faltar el respeto a los hombres. Pero si hemos recibido instrucción del Señor, perdóneme, los hombres no cuentan. ¿Qué instrucción te ha dado el Señor? ¿A quién tenés que predicar? A veces creemos que la instrucción del Señor es para transformar la iglesia. No, Dios. Mira, transformar cultos, yo le quiero decir, hermanos, no lo veo en la Biblia. Yo no veo instrucción para transformar reuniones. Honestamente, hacemos bien de adaptarnos de muchas cosas, pero la verdad no hay que transformar. Transformar estrategias,
Podemos transformar todas las estrategias que querramos, pero sigue siendo la bíblica la misma. 1 a 1, predicá, discipulá, llévalo a Cristo, discipulalo y forma personas. Y eso hizo Pedro, eso hizo Cornelio, fue el primer gentil que abrió su casa, integró personas. ¿Qué integró? Personas, decí personas. ¿Qué integró? Personas. ¿Y quién bautizó? Pedro, ¿a quién bautizó? ¿Bautizó la casa o bautizó personas? Chicos, hermano, escuche. Maestros de escuela dominical, se bautizan personas, no se bautizan, no bautizamos escuelas dominicales. No bautizamos horas felices, bautizamos niños que han crecido y son maduros para entender. No bautizamos grupos de alabanza, bautizamos personas. No bautizamos clases bíblicas. Bautizo a mi clase en el nombre de Jesús. Bautizamos personas, Guillermo. Personas. Cornelio fue el primer inclusionista, si te gusta más que aperturista, porque me miran todo raro cuando dije esa palabra. El primer inclusionista. El primero que y no quiso hacer acepción de personas, porque le hizo caso a quién, a la instrucción del cielo, le hizo caso a la administración del siervo y abrió la puerta de la inclusión del prójimo. Y termina la última visita. Fue visitado por el ángel, fue visitado por Pedro, fue visitado por sus íntimos y ahora ¿quién lo visita? Se convierte. ¿Y quién lo visita? El Espíritu Santo. Y ahí, hermano, agárrese fuerte. Cuando te convertiste, te visitó el Espíritu Santo y como sello está puesto en tu corazón, mi hermano. Y el Espíritu Santo todos los días nos moviliza. Yo tengo aquí abrir la puerta a la instrucción del cielo, abrir la puerta a la administración del siervo, abrir la puerta a la inclusión del mismo y abrir la puerta a la motivación del Espíritu Santo. Yo quiero terminar esta noche haciendo referencia a la llenura del Espíritu Santo. Hermanos, cuando estemos en el cielo, no vamos a tener que rendir cuenta delante de los hombres, sino delante del Señor. Y el Señor te va a hacer una pregunta, a vos y a mí. Te di 3 talentos. ¿Qué hiciste con ellos? Y voy a repetir por 4ª vez porque lo quise hacer. Ningún creyente puede morir en paz solo por su seguridad eterna. Un creyente muere en paz, no por su seguridad eterna tan solamente, saber que cierra sus ojos y le espera el cielo, gloria a Dios. Muere en paz por su seguridad terrena de haber cumplido el propósito de Dios en esta vida. Si un hombre no cumplió el propósito de Dios y vivió malgastando los bienes de Dios, no podrá morir en paz. Sí, podrá arreglar sus cuentas con el Señor, pero qué pena. Hermano, hombres como Cornelios, inclusionistas, hombres que abrieron la puerta. A partir de Cornelio viene el concilio del capítulo 15 y dice, señores, el evangelio también es para los gentiles. Gracias, Cornelio. Hizo falta un Cornelio. Gracias, Cornelio. Gracias a Dios por las oraciones tuyas de todos los días. Gracias por ser sensible a la voz de tu Padre espiritual, Pedro, tu siervo, el siervo de Dios, el que mandó. Gracias por haber abierto la puerta de tu casa a prójimos que están a tu alrededor. Gracias por haber abierto la puerta de tu corazón al obrar del Espíritu Santo. No se habla más de Cornelio, pero gracias a este día, el Evangelio un día llegó a tu casa y llegó a la mía. ¿Sabías? Gracias a hombres como Cornelio. Y yo quiero terminar esta noche haciendo una pregunta. La Biblia dice
termina el mensaje Pedro diciendo, porque Cristo Jesús murió para perdonar nuestros pecados. Yo quiero hacerte esta pregunta esta noche y voy a orar con algunos. ¿Has creído en Jesús? ¿Le has pedido a Dios perdón por tus pecados? ¿Sabías que Jesús no murió para otra cosa? ¿Murió para perdonar pecados? A Dios no le interesan las religiones, sino le interesa la relación, no la religión. Dios quiere perdonar mis pecados. Dios quiere perdonar los tuyos. Y Dios, siendo Dios, se hizo hombre y murió en una cruz y vivió como vivió, murió como murió, solo para esto, para perdonar mis pecados, para perdonar también los tuyos. Este es el mensaje que Pedro le lleva a Cornelio. Pedro, el evangelio es para vos, querido muchacho, el evangelio es para vos. Este es el evangelio. Que la sangre de Cristo perdona, y quiero usar la palabra que usamos esta mañana. Cuando don Lacud de la Rosa traduce esa palabra, un paraguayo al Nuevo Testamento, al guaraní, y usa la palabra arrancar, cuando llega la palabra perdón, perdona. Dios perdona. ¿Sabes qué palabra utiliza? La que hemos escuchado esta mañana, que nos han explicado bien. La figura de un hombre que va, ve una naranja, el segador, el cosechador, toma la naranja y la arranca. ¿Y cómo la arranca la naranja? Rápido. Rápido y completo. Rápido y completo. Eso hace Dios con mi pecado y el tuyo, querido muchacho. Escucha bien. Cuando uno se arrepiente de sus pecados delante de Dios, esa es la herramienta. La mano santa de Dios entra al corazón y arranca rápido y completo el pecado. Y puede ser que estés parado aquí, que estés sentado, ya es la tercera noche que venís, la cuarta que venís, o es la primera, y todavía no sabes, primero, que sos pecador. Y yo también. Primera Juan 1:10 dice, si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Dios mentiroso, porque todos somos pecadores. ¿Te acuerdas los 10 mandamientos? Una porción de las más populares. ¿Alguna vez codiciaste lo que tiene al otro? Eso es pecado. ¿Alguna vez te quedaste con lo que es del otro? Eso es pecado. ¿Alguna vez mataste a alguien? Si no, que yo no maté a nadie, pero Jesús dijo, si maltratas a tu hermano es como haberlo matado. ¿Quién no ha pecado? Yo soy pecador. ¿Sos pecador? Segundo, el pecado nos condena. No hay pecado que no nos condene. Y quiero decirte algo, en la eternidad hay cielo y hay infierno. El cielo para los que han creído y han sido perdonados por Dios, y el infierno para los que no han sido perdonados. ¿Y sabes una cosa? El mismo infierno es para todos. Dios no tiene, como hizo Dante Alighieri en su gran obra La Comedia, que hay sectores de infierno cada vez más profundo, están los más pecadores. No, la Biblia dice que el cielo es uno. El mismo para el mentiroso que para el violador y el peor de los miserables. Ese pecado ofende a Dios. Como me gusta el discurso de Pedro. Dios no hace excepción de persona. No se fija en lo que hiciste, se fija en lo que vas a hacer. ¿Qué vas a hacer con Dios esta noche? Porque el pecado está, el pecado te condena, pero el pecado puede ser perdonado hoy mismo. Jesús murió en una cruz. ¿Por qué murió como murió? Para darnos cuenta que somos pecadores. Él recibió todo lo peor, la peor traición, el peor castigo, la peor muerte, para perdonar mis pecados y para perdonar los tuyos. ¿Sabes una cosa? A todos nos duele el dolor físico de Jesús. Te quiero decir algo. El dolor de los clavos, de las espinas y de los látigos Jesús sufrió, pero no lo hace distinto eso a Jesús. Hay personas que han sufrido como Él en su muerte, y quizás haya algunos que hayan sufrido peor que Él en una muerte. Eso no lo distingue a Jesús. Lo que lo distingue a Jesús no es el dolor de los clavos, amigos queridos, es el dolor moral. Jesús le duele tu pecado, le duele el mío. Por eso Él cargó en la cruz con la peor traición, con el peor de los juicios, el más injusto de todos. Las manos sucias de los hombres se posaron sobre su rostro. No era el dolor de las manos, era el dolor del pecado tuyo y mío. Pero Él hoy lo quiere arrancar. ¿Y cómo se arranca? Porque Dios perdona. Perdonar
arrancar. Dios perdona a todos. No. Dios perdona a aquellos que se arrepienten. ¿Y sabes qué significa arrepentirse, chicos, que están allá arriba? Arrepentirse significa dos cosas: culpa y vergüenza delante de Dios. Sí, culpa. No le puedo echar la culpa a nadie. Y por mi mamá, por mi papá, por mi esposo. No, no, no. Nadie te empujó a pecar. Y si hubiese sido así, no tendrías por qué haberlo hecho. Y vergüenza. Delante de los pastores, no, delante de Dios. Yo soy más pecador que vos. Pero delante de Dios, sí. ¿Cuántos esta noche quisieran ser perdonados por Jesús? Mira esta mano. Entra y arranca el pecado de tu corazón. ¿Cuántos los quieren hacer? Yo te voy a pedir que pongas tu mano aquí en el pecho, en el corazón. Me gusta esto. Poné tu mano en el corazón y cerrá tus ojos y baja tu cabeza. Y esta noche Dios está llamando a personas al arrepentimiento. No importa la edad que tengas, allá arriba, no importa la edad que tengas. Si no has creído en Jesús, este es el momento. Pone la mano en tu corazón. Y allí donde estás sentado, decile: Padre Dios. Repetí esta oración en el silencio. En el silencio del alma, decile: Padre Dios, Señor Jesús, esta noche me arrepiento. Perdona mis pecados. Decirle así. Es la palabra, es la oración más dulce que Dios quiere escuchar. Perdona mis pecados. Decirle así. Perdona mis pecados, Señor. Y mira la mano santa de Dios que entra y arranca rápido. En el nombre de Jesús, en el nombre del Señor Jesús. Gloria a Dios esta noche. ¿Cuántos han orado así conmigo? Levanta tu mano allí donde estás, por primera vez. ¿Quién oró así? Alto la mano. ¿Cuántos han orado así? ¿Hay alguien esta noche? A ver, alto la mano. Allí arriba. Aquí abajo. Dios te bendiga, querida. ¿Quién más? ¿Quién más ha orado así? No me voy a apurar, a ver, ¿quién más? ¿Hay alguien más? Gloria a Dios por un alma. ¿Alguien más? ¿Has hecho esta oración de fe esta noche? Dios bendiga esta congregación preciosa. Me voy. Nos vamos. Y no vamos a poder saludar. Pero hermano, mire. Yo me voy a ir orando. Y usted también. ¿Habrá Esteban aquí esta noche? ¿Habrá Felipes? ¿Habrá Ananías? ¿Habrá Cornelios? Si los hay, empieza un nuevo tiempo para Buenos Aires. Dios renueva su llamado. Para cada generación tiene su instrucción, tiene su ministración, tiene su integración y tiene la motivación necesaria cada generación. Les conté que estaba en Asunción y justo cumplí mis años. Cuando jugó la final de Argentina estaba en Salta. Cumplo años, estaba en Asunción. Los hermanos me hicieron allí un regalo. Y dije, wow, van pasando los años. Justo me toca una porción de Deuteronomio, que aparece la palabra antes. Y dije, Señor, antes de que caiga el ocaso de la vida, no le demos al Señor lo último de nuestra vida. Dale tu vida ahora, muchacho.